¿Y si tu cuerpo fuera tan extraordinario que todos te miraran incluso antes de saber tu nombre? Desde la mujer con el pecho más robusto hasta el hombre más alto de África, estas son las 13 personas con las partes del cuerpo más grandes de África. Número 13. Sulemana Abdul Samed. Crecer sin parar no es una metáfora para Sulemana Abdul Samed, es su vida. Literalmente se eleva por encima del resto de Ghana y su altura ha superado la altura real. La gente del pueblo norteño de Gambaga lo llama Awuche, que significa vamos en Dagboni. Probablemente porque necesitas moverte rápido para seguir el ritmo de esas enormes zancadas. La última vez que lo comprobé, medía unos impresionantes 2,98 metros y puede que aún siga creciendo. De verdad. Los médicos creen que Sulemana padece gigantismo causado por una rara afección llamada gigantismo hipofisario, en la que el cerebro produce demasiada hormona del crecimiento. La cuestión es que no se trata solo de tamaño, se trata de sobrevivir. Lidia con una columna vertebral curvada, extremidades hinchadas, y todo ello mientras vive constantemente en un pueblo pequeño y doloroso, apenas preparado para algo tan inusual. La primera vez que las autoridades sanitarias intentaron medirlo, se quedaron sin una cinta métrica. Tuvieron que adivinar. Más tarde, el personal del hospital se sorprendió al ver las cifras reales. A pesar de los desafíos médicos y las miradas de desconocidos, Awuche sigue tranquilo. No solo está sobreviviendo, lo está conquistando. Número 12. Joyce Ado. Hablemos de Joyce Ado, o como la llaman cariñosamente en internet, Basti GH. No es solo una ghanesa de la alta sociedad, prácticamente desafía la física. Joyce tiene lo que podríamos llamar un torso generoso. Hablamos de un pecho tan robusto que tiene su propia fuerza gravitacional. De hecho, en una entrevista reciente con DJ Nami en SOBTV África, soltó una bomba de verdad que nos dejó atónitos. Sus pechos literalmente le bloquean la vista cuando USA sostén. Imagínense caminar con 2 airbags en el pecho y luego intentar subir las escaleras. No terminó bien. Sí, se cayó por las escaleras porque no podía ver más allá de la barrera de sus pechos. Esto no fue solo un momento de sorpresa. La chica terminó en el hospital durante semanas. Incluso afirma que ve con más claridad sin sostén. Un momento, ¿son los sostenes el verdadero enemigo? ¿Deberíamos empezar una petición? Bromas aparte, Joyce luce su talla y sus cicatrices con confianza. Y en un mundo que siempre quiere encoger a las mujeres, esa audacia merece un aplauso lento, quizás desde una distancia prudencial. Número 11. Gabriel Monjane. Antes de que Internet explotara con gigantes virales, Gabriel Monjane ya dominaba el mundo, literalmente. Con una impresionante estatura de 2,4 metros, no solo era el hombre más alto de Mozambique, sino que en su día ostentaba el título de la persona viva más alta del mundo. Sí, era ese tipo. Nacido en 1944 en Mozambique, Gabriel creció rápidamente debido a una rara enfermedad llamada acromegalia, un trastorno causado por el exceso de la hormona del crecimiento. En su adolescencia, era evidente que no solo era alto, sino que era un hombre de otro nivel. Pero detrás de tanta altura se escondía una historia mucho más profunda que las cifras. Verán, el tamaño de Gabriel no era sinónimo de lujo. Enfrentó importantes dificultades físicas, desde dolor crónico hasta graves problemas de movilidad. Caminar se convirtió en una batalla, y la vida en la África rural no contaba precisamente con la atención médica que alguien como él necesitaba. Aún así, causó sensación, actuando en circos, viajando a través de fronteras e incluso consiguiendo un récord mundial Guinness en 1988. Pero la vida no fue solo fama y aplausos. Sus últimos años fueron duros. Sufrió una trágica caída en casa en 1990 y no sobrevivió. Solo tenía 46 años. Se fue demasiado pronto, pero nunca lo olvidaremos. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 10. John Wawaru. Cuando se habla de dedicación, John Wawaru la lleva a otro nivel, con 10 dedos a la vez. Este keniano ostenta el récord de tener las uñas más largas de África y sinceramente es una experiencia increíble.
Tras más de 25 años dejándose crecer las uñas, las garras de John ahora miden más de 30 centímetros cada una. Con la esperanza de romper récords mundiales y entrar en el libro Guinness de los récords desde Chang'an. Retorcidas, curvadas y cuidadosamente cuidadas, estas no son solo uñas, son su identidad. Y sí, la gente se queda mirando, algunos incluso lo consideran raro. Pero para John se trata de orgullo personal y de demostrar que la disciplina puede convertirse en algo inolvidable. No huese a ningún producto especial, solo puro compromiso y mucha precaución. Las tareas cotidianas no son tan sencillas. Abotonarse una camisa, estrechar la mano, incluso usar el teléfono, se convierten en un verdadero reto. Número 9. Brahim Taqiullah. ¿Crees que comprar zapatos es difícil? Brahim Taqiullah lo llamaría adorable. Este hombre nacido en Marruecos ostenta el récord mundial Guinness de los pies más grandes del mundo. Y no hablamos de zapatos de payaso, sino de enormes. Cada pie de Brahim mide la impresionante longitud de 30 centímetros. Buena suerte encontrando la talla 58 en tu tienda de zapatos de Sneaker Europe. El tipo literalmente tuvo que encargarle su calzado a medida a especialistas en ortopedia. Sí, es así de serio. Pero no se trata solo de los pies. Brahim también alcanza la asombrosa altura de 2,55 metros, lo que lo convierte en uno de los hombres vivos más altos del mundo. Su increíble tamaño se debe a la acromegalia, un trastorno hormonal causado por un tumor cerca de la glándula pituitaria. Esto provocó un crecimiento acelerado de su cuerpo y sus pies no dejaron de estirarse. Nacido en 1982, Brahim ni siquiera se dio cuenta de que su cuerpo estaba cambiando hasta la adolescencia. A los 18 años ya superaba en altura a profesores y médicos. Número 8. Manute Bol. Cuando Manute Bol pisó una cancha de la NBA, la gente no solo lo notó, sino que se quedó mirando. Con 2,20 metros, fue uno de los jugadores más altos de la historia de la liga, y sin duda, uno de los más inolvidables. Pero ¿qué es lo que la mayoría de la gente no sabe? Su mayor impacto no fue en el baloncesto, fue en su hogar en Sudán. Nacido en la tribu Dinka en 1962, la altura de Manute era excepcional. Sus extremidades eran increíblemente largas, su envergadura 2,68 metros. ¡Qué locura! Podía bloquear tiros sin siquiera saltar. Los entrenadores decían que era como tener un rascacielos protegiendo la pintura. Pero Manute no llegó a la NBA solo para ser un espectáculo secundario, llegó para marcar la diferencia. Fuera de la cancha, su historia se volvió aún más poderosa. Mientras Sudán era desgarrado por la guerra civil, Manute se convirtió en una voz por la paz y un guerrero para su pueblo. Donó millones de dólares, la mayor parte de lo que ganó en su carrera como jugador de baloncesto, para ayudar a las víctimas de la guerra y construir escuelas, hospitales y esperanza. Los sacrificios que hizo no eran ninguna broma. Se dice que se arruinó apoyando a su país. Su salud comenzó a deteriorarse un problema tras otro, pero incluso con todo en su contra, nunca se rindió. Número 7. Mujeres en Balantu. No necesitaban cuentos de hadas. Las mujeres en Balantu de Namibia eran las auténticas Rapunzels de África, con un cabello que no solo caía, sino que tocaba el suelo. Durante generaciones, estas mujeres fueron conocidas por tener uno de los cabellos naturales más largos jamás registrados en el continente. Pero esto no era solo cuestión de genética o suerte, era cuestión de ritual, paciencia y tradición. Desde pequeñas, las niñas en Bulantu se sometían a un proceso sagrado de cuidado capilar con una mezcla de aceites naturales, hierbas, corteza de árbol y ocre molido. Con el paso de los años, su cabello se tejía en peinados protectores y se extendía con fibras trenzadas, formando elegantes mechones hasta el suelo que simbolizaban la belleza, la feminidad y el estatus. Para cuando una niña se convertía en mujer, su cabello ya no era simplemente largo, una corona cultural. Se moldeaba y esculpía en elaborados estilos durante eventos importantes de la vida, como ceremonias de iniciación, bodas y festivales. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 6. Abiodun Adegoke.
Los jugadores de la NBA superan a la mayoría de las personas, pero al lado de Abiodun Adegoke, incluso ellos parecen pequeños. Con una impresionante altura de 2,10 metros, el fenómeno nigeriano podría ser la promesa más alta del baloncesto que el mundo haya visto jamás. Apodado Big Ninja, el ascenso de Abiodun ha sido simplemente asombroso. Nacido en Nigeria, su increíble altura llamó la atención desde el principio. Y mientras que la mayoría de los chicos altos tienen dificultades con la coordinación, este chico se mueve como un profesional, con una velocidad sorprendente, un juego de pies sólido y un alcance de bloqueo que es simplemente injusto. Su altura exacta se convirtió en un misterio, con informes que oscilaban entre los 2,35 y los 2,30 metros. Incluso los ojeadores no sabían qué creer. En cualquier caso, cuando un chico tan grande entra a la cancha y aún puede moverse así, es un juego completamente diferente. Hasta la leyenda de la NBA, Shaquille O'Neal, se dio cuenta después de que un video de Abiodun haciendo un mate sin saltar se viralizara en Internet. De repente, todas las miradas estaban puestas en este silencioso gigante de África. Pero el camino no ha sido fácil. Número 5. Ringa Yuel. La mayoría de los atletas adolescentes sueñan con triunfar. Este ya juega a nivel mundial. Con tan solo 17 años, compite en las eliminatorias olímpicas, compitiendo con profesionales experimentados y enorgulleciendo a su país. Mide 2,18 metros y sigue creciendo. Criado en la sombra del conflicto en Sudán del Sur, su juventud no se centró en momentos destacados ni trofeos. Se trataba de sobrevivir. Pero incluso en las condiciones más difíciles, su talento era innegable. Con el apoyo de la NBA Academy África, entrenó, se concentró y convirtió su potencial en algo realmente serio. Cuando pisó la cancha durante las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIBA, los aficionados y ojeadores de todo el mundo se fijaron en él. Tiene un alcance increíble, pies rápidos y una inteligencia de juego que no se suele ver en alguien tan joven. Pero, ¿qué lo distingue? Juega con determinación. Número 4. Charles Sockley. No encuentra zapatos que le queden bien, apenas pasa por las puertas y llama la atención donde quiera que va. Pero Charles Sockley no busca la fama. Solo intenta vivir una vida normal en un cuerpo que no lo es. Con más de 2 metros de altura, Charles es conocido como el hombre más alto de la región del Volta, en Ghana. Pero esa altura conlleva un montón de desafíos. Sus pies son tan grandes que los zapatos normales no le sirven. Literalmente camina descalzo porque nada le queda bien. Y eso no solo es incómodo, sino peligroso. Su madre dice que lo llevó en su vientre durante 10 meses y desde el salto, antes de dar a luz a todos, supo que algo era diferente. A medida que crecía, creció rápidamente y siguió creciendo. Pero aunque su tamaño es impresionante, la lucha detrás es real. ¿Encontrar ropa, muebles o incluso transporte básico que le funcione? Número 3. Suleiman Ali Nashnush. No mucha gente puede decir que medía más de 2,4 metros, jugó para un equipo nacional de baloncesto y apareció en una película clásica. Pero Suleiman Ali Nashnush lo hizo todo, y por alguna razón su historia apenas se ha contado. Nacido en 1943 en Trípoli, Libia, Suleiman tuvo una infancia bastante normal hasta la adolescencia. Fue entonces cuando su cuerpo comenzó a estirarse mucho más allá de lo normal. Posteriormente, los médicos descubrieron un tumor que afectaba su glándula pituitaria, lo que le causaba una rara afección llamada gigantismo. ¿El resultado? Una altura final de 2,5 metros, lo que lo convirtió en una de las personas más altas de la historia registrada. Pero Suleiman no le temía a la vida. Aprovechó su tamaño, dominando la cancha con la selección nacional de baloncesto de Libia y más tarde incursionando en el mundo del cine, apareciendo en la película Satyricon de Federico Fellini de 1960. Aún así, la altura tuvo un precio. Luchó contra el dolor, la movilidad limitada y le costó mucho conseguir el tratamiento adecuado. Finalmente se sometió a una cirugía para detener el crecimiento excesivo, pero para entonces ya había dejado huella. Número 2. Hussein Bizad. Alguna vez ostentó el título del hombre más alto del mundo, pero para Hussein Bizad, la vida no ha sido nada fácil.
Nacido en Somalia y con una increíble estatura de 2,45 metros, su imponente presencia ha llamado la atención allá donde va. Pero detrás de esa imponente figura se esconde una historia igualmente conmovedora. Hussein vive con acromegalia, un trastorno poco común causado por un tumor que afecta a las hormonas del crecimiento. Esto no solo lo hizo alto, sino que también convirtió sus manos en algunas de las más grandes jamás registradas, midiendo más de 25 centímetros. Es un hombre corpulento. ¿Cuánto mide Hussein? Mide 2,45 metros ahora. Y sí, puede que suene impresionante, pero la verdad, ha sido una batalla diaria. Tras huir de la guerra civil en Somalia, buscó asilo en el Reino Unido con la esperanza de una vida más segura. Lo que encontró fue una nueva serie de desafíos: problemas de salud, soledad y movilidad limitada. Ahora, con más de 40 años, Hussein vive en una residencia de ancianos y necesita apoyo a tiempo completo para salir adelante. Número 1. Mounir Fourar. Con sus imponentes 2,58 metros, Mounir Fourar fue considerado en su día el hombre más alto de África y el segundo más alto del mundo. Pero detrás de esa altura, récord se escondía una vida llena de dolor, aislamiento y una lucha constante por la dignidad. Nacido en Batna, Argelia, Munir no era un hombre de una estatura excepcional, pero a los 12 años todo cambió. Una rara afección de la glándula pituitaria le provocó gigantismo y su cuerpo comenzó a crecer a un ritmo descontrolado. Su figura se estiró rápidamente y mientras la gente lo miraba con asombro, Mounir sufría en silencio. Cosas sencillas como caminar, comer e incluso dormir se volvieron difíciles. La atención médica que necesitaba era casi imposible de acceder en su ciudad natal. Y aunque el mundo estaba fascinado por su tamaño, muy pocos veían las dificultades que enfrentaba a diario. A pesar del dolor, mantuvo vivo su espíritu. Intentó vivir con propósito, ser más que un simple hombre alto. Pero en 2012, Mounir falleció en silencio, con su enorme corazón desfalleciendo tras años de luchar contra complicaciones de salud. ¿Qué te pareció? Nos vemos en el próximo video.